Buenos días. Y sigue el tema del dolor, no el dolor, el tema, ¿eh? Habíamos quedado en que faltaba por responder una pregunta muy importante para hacer el diagnóstico de la causa del dolor. Y esta pregunta es, ¿el dolor es neuropático o nociceptivo? Tenemos que refrescar los conceptos, porque estoy seguro que ya con unos días que hace que hablamos de esto, pues algunos conceptos puede ser que no estén tan frescos. Recuerden que por su origen el dolor puede ser neuropático o nociceptivo. El neuropático a su vez puede ser periférico o central y el nociceptivo puede ser somático o puede ser visceral. Además existen dolores mixtos que tienen más de un componente, tienen algunos elementos de neuropático y tienen algunos elementos también de nociceptivo. El dolor neuropático es causado por lesión o estimulación de un nervio o de una raíz nerviosa. La raíz nerviosa sale de la médula, el nervio es lo que se divide por todas partes del cuerpo, ¿no? O también puede ser por una vía de transmisión del dolor dentro del sistema nervioso central o puede ser también por una afectación de la corteza cerebral que recibe el impulso nervioso, que siente el dolor. Y esta es la corteza del lóbulo parietal en su parte más anterior. El dolor neuropático presenta síntomas positivos y síntomas negativos. Es decir, repetimos, la causa es lesión o estimulación de un nervio, lesión o estimulación de la raíz nerviosa, también estimulación o lesión de la vía nerviosa dentro de la médula espinal o estimulación o lesión de la parte que siente el dolor en el cerebro, el lóbulo parietal. Comencemos ahora por los síntomas positivos. ¿Cuáles son los síntomas positivos? Entre los positivos son los que se sienten, negativos los que no se sienten. Vamos a hacer esto también, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas positivos? En primer lugar, adormecimiento de áreas específicas. Hay áreas específicas que se sienten como adormecidas, cosquilleo frecuente, hormigueo, nos están caminando hormigas y no existen, miramos y no están ahí. Sobre todo si estos síntomas se distribuyen en el territorio de una raíz nerviosa. Quien sabe cuál es el territorio de la raíz nerviosa es el médico, no es el paciente, vamos a aclarar también. El paciente describe el dolor como un ardor, a veces como un corrientazo, punzada, puede ser, y lo más probable cuando tiene estos síntomas, cuando describe el dolor de esta manera, es que se trata de un dolor neuropático, sobre todo si se localizan en un dermatoma. ¿Qué cosa es un dermatoma? La parte de la piel y tejido celular subcutáneo que corresponde con la inervación, que corresponde con un nervio específico. Y los médicos, bueno, pues saben que una raíz nerviosa corresponde con un área determinada que se formó cuando éramos embriones, en el vientre de la madre, pero que un nervio periférico tiene una distribución diferente. Y esta distribución diferente es precisamente cuando vemos un dolor, nos encontramos un dolor de este tipo, que corresponde con el territorio de un nervio, un dermatoma, o que corresponde con una franja de las que se ven las raíces, pues el dolor este es neuropático. En este dolor se describe la hiperalgesia, aumento exagerado de sensibilidad a estímulos no dolorosos o estímulos no tan intensos. Ya hablábamos de esto, ¿no? Un toque, una presión un poquito fuerte, pues produce dolor, normalmente no debería producirlo. Y también se describe la alodinia, que es el dolor que aparece ante estímulos que normalmente no deben causar dolor. Por ejemplo, una presión ligera, un contacto, la ropa que tenemos puesta. Estímulos leves pueden causar dolor desproporcionado. Estímulos que no son dolorosos. Hiperalgesia, estímulo que es doloroso, produce un dolor exagerado. Alodinia, estímulos que no son dolorosos, producen dolor. En la alodinia el estímulo no tiene por qué causar dolor, pero aparecen, ¿eh? Y esto no es en todo el cuerpo, ni la alodinia ni la hiperalgesia son en todo el cuerpo, son en la zona donde se siente el dolor. Es que aparece este fenómeno ahí, en otras partes del cuerpo, pues no aparece, y si aparece en otras partes del cuerpo, porque hay más un nervio lesionado. Estos son síntomas característicos del dolor neuropático, y en algunas neuropatías, pues está lesionado más de un nervio, son las llamadas polineuropatías. Existen mononeuropatías, es decir, un solo nervio lesionado, y existen las polineuropatías que afectan a más de un nervio. Los síntomas negativos, ¿cuáles son? Pérdida o disminución de la sensibilidad en áreas bien delimitadas. Es decir, el área de ese nervio donde el paciente siente, refiere que tiene esos dolores, refiere que tiene ese calambre, esos hormigueos, todo eso, pues en esa área, cuando nosotros lo examinamos, cuando el médico lo examina, o bien no siente nada, o bien la sensibilidad está disminuida. Se siente dolor en esta área, pero cuando se examina, no hay sensibilidad. Esto pasa ¿por qué? Porque la vía nerviosa está lesionada o comprimida. Transmite dolor por la lesión o la compresión, pero de la lesión o compresión de ahí para abajo, pues nada. Cuando se afecta una carretera, nosotros no decimos está afectada la carretera tal en el kilómetro tal, decimos está afectada la carretera que viene de tal pueblo. Y eso es lo que pasa aquí, el nervio lo que transmite es un dolor
en ese pueblo. ¿Entiendes? Bien. Ahora, los estímulos que se producen por debajo de la lesión no se transmiten. Esa es la causa de la anestesia. Donde está la lesión, se producen síntomas que se sienten como si fuera donde está el final del nervio. Y cuando estimulamos el final del nervio, pues no se transmite porque la vía está interrumpida. Un aspecto muy importante es la zona donde se percibe el dolor. Si el dolor o la pérdida de la sensibilidad lo describe el paciente como si tuviera puesto una media, o tuviera puesto una bota, o tuviera puesto un guante, esa es la localización característica de las lesiones de nervios periféricos. Si describe los síntomas como banda o franja, es en esta franja, en esta banda, y generalmente en un solo lado, eso sugiere lesión de raíces nerviosas. Los nervios periféricos, por lo general, la lesión se describe como bota, media, guante, zapato. La lesión de las raíces se describe por lo general como una franja. Es una franja la que duele, es una franja la que está con trastornos de la sensibilidad, es una franja donde están los hormigueos o los calambres. Estas características descritas corresponden en gran medida con el dolor periférico. El dolor central es más difuso, dolor no tan bien localizado a veces. Puede acompañarse de algunos síntomas como anestesia, como alodinia, que ya describimos, como hiperalgesia. Es menos localizado, menos definida la zona que está localizada. Se acompaña siempre de síntomas neurológicos o casi siempre de la enfermedad que lo causa. Y esto es importante porque vamos a encontrar un paciente con una enfermedad, por ejemplo, un accidente vascular encefálico en fase aguda, una enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, trastornos convulsivos o lesiones de la médula espinal y que están refiriendo además de los síntomas de la lesión que tienen, que son evidentes, dolor. Y este dolor se refleja en un área que no está tan bien definida como en el neuropático o en la raíz. O sea, el neuropático es raíz nerviosa, porque este es neuropático también. Y entonces eso hace la diferencia entre el dolor central y el dolor periférico. El dolor nociceptivo, ya no es el neuropático, estamos hablando del nociceptivo, es causado por estimulación de los receptores para el dolor y se expresa de dos formas diferentes, como dolor somático y también como dolor visceral. Es descrito con términos como latidos, como pulsaciones así, dolor sordo, pesadez. El dolor tiende a ser fijo, a mantenerse en el tiempo, o sea, no es un dolor que va y viene como el neuropático a veces, sino que es un dolor que está ahí, siempre está ahí. La localización no corresponde con el trayecto de ningún nervio ni ninguna raíz nerviosa, porque las vísceras por lo general están inervadas por más de un nervio, entonces por tanto es un poco más difuso, menos localizado. Corresponde a una área, y también la piel igual, ¿no? Nosotros tenemos la piel, una lesión de piel, pues a veces no tiene esa definición también como una área de un nervio, sino el área de la piel que está lesionada, no es el área del nervio, es el área de la piel. Y recuerden, bueno, pues la piel es inervada también, tiene nervios, como es lógico, pero no corresponde la distribución de los nervios con las enfermedades que estimulan los receptores dolorosos. Es diferente. Este dolor, bueno, pues corresponde con un área. La persona define esto como me duele el pie, me duele la rodilla, me duele esta parte de la espalda. Define como áreas específicas. Áreas específicas que, repito, no están en relación con un trayecto de un nervio, sino con un área que es el área que está afectada. Este tipo de dolor se describe en relación con partes específicas del cuerpo, repito. También muchas veces el dolor es acompañado de síntomas y signos locales. Cuando examinamos esa área nos encontramos ahí, sobre todo el que es somático, no el visceral. El visceral es un poquito más complicado, pero el somático, cuando vamos a examinar el área que dice que le duele, entonces encontramos que hay afectaciones en esa área, inflamación, hay enrojecimiento, hay lesiones de la piel, algo así. Pero además de esto, este dolor muchas veces se acompaña de síntomas y signos que no son locales, además de los locales, pero que pueden ser generales, como fiebre, deseo de vomitar, falta de aire, aumento de la zona que duele, que por lo general esos síntomas no aparecen en el dolor neuropático. No presentan alodinia. Si tienen alodinia o tienen hipersensibilidad, eso es neuropático. Eso no es nociceptivo. No tienen una serie de síntomas como la anestesia, que son síntomas también neuropáticos, y estos pacientes tienen características que decíamos, son diferentes al dolor neuropático, y muy importante también, la parte del dolor visceral es un dolor que cuando uno examina al paciente a veces encuentra signos de inflamación de una víscera o encuentra dolor en el área que corresponde a esa víscera. El dolor nociceptivo somático está causado por estímulos de la parte del cuerpo que no constituyen vísceras. Repito, forman parte piel, mucosas, tejidos situados por debajo de la piel de la mucosa y sobre todo tejido muscular estriado, tejido óseo y aquí incluimos articulaciones y cartílagos. Más localizado y mejor definido que el dolor visceral.
Por lo general presenta alteraciones al examen físico, ya lo dijimos, una zona donde nosotros estamos examinando y encontramos, por ejemplo, una rodilla inflamada, un aumento, un absceso en la piel, algo de eso. Esa es la diferencia, un dolor somático está bien definido, el área afectada, no un trayecto nervioso, un área afectada. Y por lo general ahí hay alteraciones que nosotros podemos observar. El dolor de las vísceras sólidas tiende a ser opresivo o sordo, o gravitativo, como un peso. Por lo general no es muy intenso, es molesto, un poquito molesto, pero no muy intenso. Y se tiende a localizar de forma difusa, no está bien delimitado, no es un dolor que pueda uno decir duele aquí. Cuando uno examina al paciente ya encuentra la zona del dolor, por ejemplo el dolor a veces de una inflamación hepática, pues el paciente lo define en la parte alta del abdomen, que para acá, para allá, como una pesadez, a veces lo define precisamente en el tórax, pero cuando uno examina encuentra el hígado aumentado de tamaño y es dolorosa la palpación del hígado. Por eso refiere al paciente el dolor donde lo refiera. Si el dolor tiene características de visceral, tenemos que examinar muy bien todas las áreas que pueden corresponder. Si un dolor, ya lo había dicho y lo repito, si un dolor tiene características de neuropático y características de visceral, es un dolor mixto, con dos orígenes. Tiene una lesión del nervio y tiene una estimulación de los receptores de esa área también. Eso es muy frecuente en el dolor lumbar. Si el dolor es neuropático, la primera pregunta es esta: ¿es periférico o central? Si es periférico, ¿a qué nervio corresponde? ¿El dolor tiene características de afectar un nervio específico o todo el territorio de una raíz nerviosa? ¿Se acompaña de trastornos de sensibilidad? Estas preguntas son importantes para el diagnóstico. En caso que las características apunten hacia un dolor neuropático central, entonces tenemos que preguntarlo: ¿cuáles son los síntomas que acompañan este dolor neuropático central? Si el dolor fuese nociceptivo, entonces tenemos que preguntarnos: ¿tiene características de dolor somático o tiene características de dolor visceral? Y segunda pregunta: ¿en qué territorio se localiza este dolor? Con la respuesta a estas preguntas, que las buscamos nosotros de acuerdo con los datos que nos brindó el paciente, recuerden, dijimos, sentado en una silla oyendo al paciente y después lo examinamos, sin prejuzgar. Si el paciente hace un diagnóstico del paciente y dice me duele la pierna, pues eso debe ser que tiene una hernia discal. ¿Y quién le dijo a usted que tiene una hernia discal? Y si tiene otra cosa. O sea, no haga diagnóstico hasta que no termine interrogatorio y examen físico. Con estos elementos respondiendo a estas preguntas, entonces le decimos ahora: ya conocemos el mecanismo del dolor. Ahora lo que falta es precisar la causa, porque ya sabemos el mecanismo del dolor, sabemos dónde debe estar la lesión y entonces buscamos la causa. Por lo general, el diagnóstico clínico permite conocer el mecanismo de producción del dolor y sospechar la causa. Pero actualmente tenemos tecnología, no es como antiguamente, y se debe confirmar o complementar el diagnóstico de la causa con exámenes complementarios que pueden ser de imagen, como la ecografía, que es el ultrasonido, ¿no? Como las tomografías axiales computarizadas de diferentes partes del cuerpo, como la endoscopía en caso de las alteraciones de los dolores nociceptivos viscerales, como endoscopía incluye la laparoscopía, la esofagoscopía, la gastroscopía, etcétera, ¿no? Y en los diferentes tipos de examen de laboratorio o imagen que se puedan necesitar para el conocimiento de la causa. Si sospechamos lesión hepática, pues desde luego las enzimas hepáticas. Si sospechamos un cólico nefrítico, pues entonces vamos a ver cómo está la función renal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el diagnóstico clínico tiene que complementarse con el diagnóstico tecnológico, complementario, pero tiene que haber un diagnóstico clínico previo. Si no, usted va a hacer una tomografía de cráneo a un paciente que lo que tiene es la lesión en la columna vertebral baja, o viceversa, ¿no? Va a pensar: este dolor es un dolor que puede ser una compresión de la raíz, vamos a hacer una tomografía de columna lumbar, y el paciente lo que tiene es un dolor central, un dolor neuropático central con una lesión tumoral cerebral. Por eso la clínica debe ser complementada con la tecnología, con los exámenes complementarios, pero el diagnóstico clínico es el que nos permite a nosotros orientar un adecuado diagnóstico complementario. Recuerde, no basta con aliviar el dolor, hay que tratar la causa y para eso es necesario conocerla. El diagnóstico de la causa lo dejamos para otro programa. En los dos próximos hablaremos del tratamiento general del dolor,
no del tratamiento de las causas, el tratamiento general para aliviar el dolor. Por eso les aclaraba que además de aliviar el dolor, hay que tratar la causa. Aliviar el dolor es parte del objetivo terapéutico, pero tratar la causa es lo más importante de todo.